podrá ser. Entonces, la tutoría se va a dividir en dos partes, los sistemas modulares y difusos, que tienen que ver con todo lo que significa qué es la conciencia, pero desde una perspectiva científica. Ya vamos a hablar de eso y finalmente vamos a hablar un poquito de sueño, que de hecho ayer pues ya lo explicamos, pero vamos a profundizar en eso y vamos a poner las preguntas que yo les quedé viendo de nuestros operativos del MRC. Entonces, pues fuerte, porque en esta tutoría vamos a intentar definir lo que es la conciencia y más que solamente tener un concepto de qué es cómo realmente se produce y se genera. Evidentemente esto es de una perspectiva neurocientífica, pero esto no solamente es un concepto filosófico, sino un concepto práctico que lo ven en sus raíces de profesionalismo, ya que la última legislación colombiana empieza a hablarnos de lo que es la muerte encefálica, ¿cierto? Y de que eso también es un equivalente a muerte cardiovascular. Y bueno, ahí hay un debate bastante fuerte, pero esto también tiene una utilidad práctica cuando este sistema falla, ¿listo? Entonces, dale, güey. Dale, güey. Entonces la bibliografía recomendada, sobre todo el Kant. Este libro que se llama Braces, no el otro, sino el libro. Braces. Sí, por si acaso. Este realmente es la Biblia semiológica de neurología, es un libro bastante complejo, creo que alguien le había compartido un capítulo, pero es bastante útil, sobre todo para lo que van a ver con la U mañana de la evaluación del paciente en coma. Y pues mi libro favorito. Entonces, pues nada, ¿qué es la conciencia? Se los pregunto a ustedes primero. Alejandro, ¿qué es la conciencia? Violeta, ¿qué es la conciencia? No, ¿qué es la conciencia? Cuando una persona está conectada tanto con estímulos externos como con sí mismo. Muy neurológico. ¿Alguien más? Sí, bueno, digamos que desde la neurología y las neurociencias se hace una aproximación de qué es la conciencia. Entonces, la conciencia tiene dos componentes bastante grandes neurocientíficamente. Por un lado, el arousal o el alertness, que nos habla de reacciones de excitación fisiológica, es decir, respuesta a estímulos. Y el entendimiento es este proceso un poco más cognitivo de lo que está pasando con esa conexión. Esto, sin embargo, cada vez va más en desuso, porque estos términos realmente son en inglés. Si ustedes vieron ya en la clasificación de la ILAE 2025, no hablaban de arousal o alertness, no, ya hablaban solamente de conciencia. Entonces es muy probable que, con el paso del tiempo, esta definición va a ir cambiando. Pero, neurocientíficamente aún hablamos de que la conciencia es esta combinación del arousal y el awareness. Y si estamos en esta vaina, es porque habrá un sistema que nos permite tener como un sistema de alertamiento, que realmente es el que nos vamos a enfocar, porque el sistema de entendimiento, si bien tiene obviamente que ver con este sistema, pues se asocia a estas famosas funciones cerebrales superiores, que más o menos por ahí vimos en el examen físico, y lo que viene del lóbulo frontal, ¿cierto? El lóbulo frontal, y de hecho ahí explicamos por qué en ciertas enfermedades neurodegenerativas son enfermedades entonces que se afectan sobre todas estas partes, o también cuando un paciente está frontalizado, es decir, que puede haber un trauma y tenga ciertas características clínicas que las vamos a discutir. Entonces, ok, tenemos esos componentes, pero aún seguimos utilizando esta parte de acá. ¿Listo? Pues dale. Muy bien. Sí, estamos muy bien. Entonces, a diferencia de todos los otros temas, cuando uno habla en neurología, y entonces uno, por ejemplo, les hablaba de enfermedad de Parkinson, y uno les decía, ¿dónde está la lesión? Ustedes decían con muchísima confianza en ustedes, que la lesión es sustancia, ¿no? Exacto. Acá, en cambio, tenemos algo más general, y no quiero que piensen en este sistema que nos permite dar la conciencia, que se les denomina sistemas moduladores difusos. Piénsenlo literalmente en difusos. Y eso es un concepto abstracto, pero lo que significa es que por todo nuestro sistema nervioso central, este sistema está pasando. No es algo tan abstracto realmente, porque tenemos neuronas que están recorriendo todo nuestro sistema y están liberando unos neurotransmisores. Y eso es lo que nos permite estar alerta. Eso es más o menos como la primera parte. ¿Listo? Entonces, si bien, digamos, no hay una ubicación anatómica tan exacta, si sabemos que en teoría este sistema empieza en el tronco encefálico. Entonces ahí hay que definir dos conceptos. Una cosa es un sistema modulador difuso y otra cosa es la sustancia reticular ascendente.
que la habrán visto en sus slides. Entonces, dale. Entonces, este sistema hace parte de estos sistemas modulatorios difusos. Entonces, realmente, ¿qué son estos sistemas modulatorios difusos? Como les dije, no tienen como una ubicación exacta, van por todo el sistema nervioso central y van a tener una función de modular muchísimas funciones. Una de ellas va a ser la conciencia. Y hay un sistema muy particular, como diría Laura, para ese sistema, que es la sustancia reticular ascendente. Y es ascendente porque inicia en el tronco encefálico. Entonces, hasta ahí, ¿cómo vamos? Sí, vamos como captando. Entonces, como el sistema nervioso, yo les decía, mi definición propia, no lo pongo en un examen, para mí el sistema nervioso siempre ha sido un sistema de comunicación. Eso es realmente lo que hace, comunicarse. Obviamente en unas formas muy complejas, pero él al final comunica y tiene un gran sistema de redes de comunicación. Entonces, primero, para que el sistema nervioso funcione, necesitamos neuronas. Pero ¿cómo se comunican las neuronas? Con neurotransmisores. Entonces, de ahí que la importancia de que los núcleos en el sistema nervioso central que producen neurotransmisores juegan un papel importante. Y cuando se dañan estos núcleos que producen neurotransmisores, también podemos tener una afectación digamos, en nuestro alertamiento en general, que es como el estar despierto. ¿Listo? Esos neurotransmisores son los siguientes: la norepinefrina, epinefrina, serotonina, histamina y acetilcolina. Digamos que tenemos a lo largo de nuestro tronco encefálico y se va yendo hacia la corteza una proyección de estas neuronas que van liberando continuamente estos neurotransmisores y nos mantienen despiertos. ¿Listo? Entonces, más o menos acá lo vemos. Esto es de peritis. Y lo que ustedes ven, de hecho, es algo difuso. Ven unos puntos negros, ¿cierto? Acá en tu parte tenemos pues, el tronco encefálico. Acá, ¿qué es? Esto es muy botánico. Sí. Entonces, si ustedes ven, no hay una ubicación tan precisa de este sistema, pero lo que sí logramos ver son bastantes neuronas que tienen que ver con este sistema. ¿Listo? ¿Mediados por cuáles? Por estos neurotransmisores. Muy bien. Dale. Listo. Entonces, esto es un poco ya más específico y acá ya le empezamos a poner clínica. Entonces, si bien definir la conciencia es algo abstracto, neurofisiológicamente sí tiene unas funciones bastante importantes, sobre todo en la clínica. Y en determinadas lesiones del tronco encefálico vamos a ver unas alteraciones que de hecho las van a ver sobre todo como cuál es la clínica cuando se daña este sistema. Pero lo importante es que si bien es muy generalizado el sistema, sí se puede dañar y sí puede dar una clínica más o menos específica. ¿Listo? Lo mismo mediado por estos neurotransmisores. De hecho, acá lo que están viendo es que dependiendo de dónde se daña el tronco encefálico o en específico el hipotálamo también, pueden ver distintos patrones respiratorios, que realmente esto casi nunca se logra ver en la clínica realmente, al menos de que estén conectados pues, a un sistema sí, como mecánico, pero pues ese sistema mecánico está de hecho reemplazando la función respiratoria, entonces es muy difícil verlo, pero igual se supone que esto sí está comprobado. ¿Listo? Y que dependiendo del daño podrían encontrar, en este caso, alteraciones en la respiración y en ese patrón respiratorio. ¿Listo? Entonces, esto es el cerebro, de hecho, de una rata. ¿Listo? Rata. Sí, de una. Sí. De una. No de un ratón, de Una rata. Lo que ustedes están viendo en este, digamos, obviamente no han abierto un humano y han probado qué pasa cuando yo le quito acá, ¿cierto? No, porque no es él. Pero sí lo han hecho en ratas. ¿Listo? De ahí que la mayoría de los estudios y la bibliografía que ustedes logran leer, de hecho, son en ratas. Y lo que estamos viendo, de hecho, esto es la diapositiva final, pero la quise poner al principio porque está integrando todo. ¿Y qué es lo que está integrando? Los neurotransmisores que yo les mencioné. Y estos son los neurotransmisores que nos permiten estar despiertos. ¿Listo? Entonces, de ahí tiene, digamos, bastante sentido unas cosas. Yo siempre les hablaba mucho de la histamina y la pregunta que les hice fue de la histamina. ¿Y qué pasa cuando tenemos antagonistas del receptor de histamina en el sistema nervioso central? Las personas se duermen, ¿sí? El Pax noche que utilizan para dormir, por ejemplo. De ahí este efecto. Pero lo que quiero que también piensen es que realmente son varios neurotransmisores y que de hecho la acetilcolina, si ustedes ven, se repite 3 veces en este caso. Y es uno de los neurotransmisores que tiene una mayor predominancia en este sistema. ¿Ok? ¿Hacia dónde proyecta este sistema? Hacia la corteza. ¿Sí? Digamos que acá es confuso porque se ve como el cerebro de una rata, pero el mismo esquema de que está el tronco encefálico donde va iniciando todo este sistema y va a proyectar por toda la corteza. ¿Listo? De ahí que sea difuso también.
y también que sea el sistema reticular ascendente, que hace parte de este sistema de sistemas modulatorios difusos, tremendo trabalenguas, sea ascendente, porque inicia realmente en el tronco encefálico. Y ahí ya podríamos ir respondiendo a la pregunta de profesionalismo de realmente qué significa muerte encefálica. Entonces, por un lado que sea perder el cerebro o perder el tronco encefálico, ¿cierto? ¿Cuál de las dos realmente podría definirse como muerte? Ustedes difieren. Porque, de hecho, está en la corteza cerebral, digamos, el control de nuestro corazón, por ejemplo. No, está en el tronco encefálico. Entonces, curiosamente, a lo que uno pensaría de que es el cerebro el cual que tenga una predominancia, no lo es el tronco encefálico, para que lo sepan. Y por eso, mañana con la van a evaluar los reflejos de tallo y van a ver unos criterios específicos, y cuando están alterados, uno va hablando de una muerte en específico encefálica. Lo que pasa es que recuerden que el encéfalo, ¿qué es? Es el cerebro, pero también es... ¿El encéfalo? Es el encéfalo. ¿Qué compone el encéfalo? Cerebro, pero también el tronco encéfalo. Y cerebro. Y el cerebro. Sí, esos tres. ¿Listo? Entonces, vayamos. Entonces acá hubieron muchísimos experimentos. Lo que están viendo, en este caso, es el cerebro humano. Acá realmente los experimentos en los cerebros de las réplicas, lo que se están viendo acá es que tenemos el tronco encefálico, está proyectando hacia toda la corteza, y es lo que permite que ustedes en este momento estén despiertos, ¿cierto? Y acá lo ven ya en el cerebro humano. Tenemos nuestro tronco encefálico, ¿cierto? Como que por ahí está el encéfalo, la protuberancia, ¿cierto? Puente. Y tenemos una integración de varias cosas. Por un lado, se va hacia toda la corteza, pero también tiene una predominancia muy importante del tálamo, ¿cierto? Y de hecho el tálamo tenía unas sinapsis muy particulares, como diría Laura, que son muy particulares, que eran las sinapsis ¿qué? ¿Químicas o eléctricas? Las eléctricas, porque son muchísimo más rápidas, y de hecho las neuronas prácticamente gracias a los conexones están unidas unas de las otras. ¿Listo? Y es porque también el tálamo va a tener que coordinar toda esta actividad que viene del sistema reticular ascendente. ¿Listo? Entonces se han hecho muchos experimentos para probar esto, y los experimentos que realmente se hicieron fue cortar este sistema. De hecho, si vemos que inicia el tronco encefálico, entonces ¿qué podemos hacer? Pues cortarlo y que nos siga la comunicación. Y básicamente lo que veían es que había una alteración de las ondas cerebrales, que eso va a ser también importante en la clínica, si hay una ausencia de esta actividad cerebral. ¿Listo? Y lo que empezaron a darse cuenta en algunos experimentos es que sí había una ausencia de estas ondas cerebrales, pero también en otras no. O que las ondas también eran más lentas. Por ejemplo, las ondas delta, que son las más lentas, ¿okay? O el grupo más lentos, y ahí también con las zeta en general. ¿Listo? Entonces, esta es como la prueba reina confirmatoria de que el sistema, si bien no tiene una localización, porque el sistema también está acá, pero también está acá, sí inicia acá. Y sobre todo, si yo lo altero desde acá, la persona probablemente no esté consciente, y ahí termino de estar consciente. Solo que, ¿eso qué significa estar consciente? Y ahí volvemos a la primera definición y una de las definiciones más clásicas. El estar alerta, ¿cierto? Que es simplemente estar ahí. O también tener una conexión con el medio, entender el medio. Entonces vemos los dos componentes. Vemos el componente de la sustancia reticular ascendente que empieza en el tronco encefálico y va hasta el tálamo y nos mantiene alerta. Pero, ¿hacia dónde se va? Hacia la corteza. Y en la corteza, pues está todo el procesamiento cognitivo que nos permite tener un entendimiento de estar despiertos, ¿sí? Como en este momento, ojalá estén entendiendo, ¿están despiertos? Está despierto, muy bien. Pero espero que estén entendiendo o están descifrando ahí como cosas, ¿cierto? Los dos sistemas se están uniendo, ¿ok? Sí. Ay, no pasó. Listo. Entonces, la segunda parte de entender todo esto son los núcleos productores de neurotransmisores. Entonces, tenemos varios: el ojo cerúleos para norepinefinas, ¿listo? Tenemos la serotonina, y sobre todo es el núcleo rapiano, ¿cierto? La acetilcolina, y acá fue bastante, me acuerdo cuando estaba preparando esta tutoría, es difícil hablar de dónde se produce en el sistema nervioso central la histamina, porque como saben realmente tiene sobre todo un rol inmunitario, ¿cierto? Inflamatorio. Pero la pregunta ahí era como, ok, sí, ya sé que tiene que ver todo el sistema inmunológico, sobre todo por ejemplo cuando hay, no sé, una infección, se quiere realmente causar una vasodilatación y que lleguen más células y más sustancias inflamatorias para contener una infección. Pero, ok, y en el sistema nervioso, ¿qué? Y sí, como todo en neurociencias,
no se sabe muy bien, pero se ha visto que en el núcleo tuberomavilar hay como cierta producción de histamina, ¿ok? Entonces, estos núcleos son como los productores de estas señales que envían las neuronas. Entonces, ahí es que se empieza uno a enredar en este tema porque uno empieza a revolver sistemas moduladores difusos versus la sustancia reticular ascendente. La sustancia reticular ascendente es la que mencionamos atrás, que empezaba en el tronco encefálico, proyectaba la corteza y nos mantenía alertas. Y en general, los sistemas moduladores difusos están comprometidos por estos núcleos de neurotransmisores que proyectan a cualquier lado y no solamente van a tener una función de la conciencia, ¿cierto? Por eso les decía que la mejor forma de entenderlo es que la sustancia reticular ascendente hace parte de los sistemas moduladores difusos. ¿Y cuál es el núcleo central de los sistemas moduladores difusos? Pues los núcleos que producen los neurotransmisores que permiten la comunicación entre las neuronas, ¿sí? Como una forma básica de aproximarnos. ¿Hasta ahí vamos bien? Listo. Entonces, vamos a ir profundizando en esto. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que se ha visto, a pesar de que hay como unas proyecciones que van hacia toda la corteza, sí o sí pasan por el tálamo al principio, el sistema reticular ascendente sobre todo. Pasa por el tálamo y de hecho la bibliografía nos define que termina en el tálamo. ¿Listo? Entonces de ahí que el tálamo tenga esta función tan importante de la conciencia y que el tálamo esté conectado con ambos hemisferios cerebrales. ¿Listo? Entonces ahí tenemos como un punto. O sea, no solamente es que este sistema proyecta hacia arriba, sino también hacia donde, si bien es difuso, porque hace parte de esos sistemas moduladores difusos, hacia donde proyecta, y no es como que hacia el cerebro solamente, no, hacia el tálamo. ¿Sí? Entonces sí tenemos unas pistas de que no es como tan difuso como aparece en la bibliografía. ¿Ok? Adelante. Listo. Entonces, las neuronas que tienen una predominancia más, como las más importantes, eran las monoaminérgicas y sobre todo las colinérgicas. ¿Listo? Entonces yo acá les había recordado como esta conformación química de los neurotransmisores, pero lo importante es que se ha visto que sobre todo estos neurotransmisores que hacen parte de este sistema se van a acoplar a proteínas G, lo cual es algo bastante interesante porque estas proteínas son un poco más lentas, ¿cierto? No es que sean más lentas, perdón. El sistema por el cual se ejerce la función del neurotransmisor es más lento, a diferencia que si fueran ionotrópicos, ¿cierto? Entraría el neurotransmisor y se cumpliría inmediatamente la función. Pero varios de estos sistemas están acoplados a proteínas G, lo cual es paradójico porque el tálamo sí es muchísimo más rápido, en el sentido de que se va a valer es de hecho de las sinapsis eléctricas y no químicas. Esto es una pregunta que aún no tiene respuesta, pero igual se cree que como todo en el sistema tiene que tener unos sistemas de regulación, valga la redundancia. Pero igual sí queda esta incógnita, porque hay una predominancia de estos receptores. Si la idea es que también el sistema sea lo más rápido posible. Y de hecho también como logra ser tan rápido, como sí lo es el tálamo, se está utilizando estos receptores. Entonces, cuando uno habla de este tema, es un poco difícil, porque hay muchas cosas que no están concluidas. Tenemos digamos, una evidencia experimental de que cuando afectamos ciertas zonas, como ya les dije, el tronco encefálico, se afecta la conciencia. Pero de ahí en adelante realmente tenemos muchos vacíos. ¿Listo? Entonces, este es el sistema de norepinefrina y epinefrina. Y ahí lo que ustedes ven es un montón de núcleos que realmente lo que hacen es producir estos neurotransmisores. Pero ¿qué es lo relevante de todos estos núcleos? Entonces acá yo les menciono como, ok, el núcleo 7, el núcleo 6. Estos núcleos, en general, si ustedes están viendo, empiezan a proyectar a toda la corteza. Y esto es lo que se había hallado. Y por eso cuando justo se hacían los cortes en estos, digamos, lugares anatómicos, se ve afectada la conciencia. Entonces, esto empieza a ser parte de la evidencia experimental. Acá, sí es un poquito más escolero lo que les voy a decir, por si se los llegan a preguntar en el examen, es hablar de dónde se producen los neurotransmisores. Entonces, lo más importante, si bien hay muchísimos núcleos, el más importante es el núcleo cerúleos. Yo me lo aprendí porque la norepinefrina eso aumenta la tensión, es bastante fuerte, es como toda loca, ¿no? Ustedes hablan como de aumentar la tensión arterial o lo que sea, la norepinefrina, la tensión y todo eso, norepinefrina. Entonces, como esa vaina es toda loca, ¿cierto? El núcleo predominante es el núcleo cerúleo. ¿Listo? Acá, como les decía de nuevo, lo que están viendo realmente es que hay una predicción bastante importante. Pero la que predomina es la noradrenérgica sobre la adrenérgica. Y lo ven acá. De hecho, como que la adrenérgica lo que intenta realmente es irse por la médula espinal también. Pero esto también es interesante porque no únicamente
sea, cuando uno habla, por ejemplo, del movimiento, habla de la acetilcolina, para que lleguemos. Cuando habla del sistema nervioso autónomo, de hecho, también habla de la acetilcolina. Pero es interesante que desde nuestro sistema nervioso central también tengamos proyecciones que bajen por la médula espinal y hacia dónde van. Y por qué estamos liberando adrenalina por ahí. No lo sé. No lo sé. Es algo interesante este tema, porque probablemente lo que nos está diciendo es que no solamente los neurotransmisores clásicos antiguos tienen una función en nuestro sistema, como ya lo tenemos descrito, sino que hay otro grupo de neurotransmisores y eso puede ser interesante para la investigación, ¿no? Que nos esté haciendo falta ahí y que podríamos profundizar. Muy bien. ¿La histamina? Entonces, la histamina, si bien tiene todo este rol inflamatorio, cumplía con las definiciones de ser un neurotransmisor, porque las neuronas son capaces de producirlo. Tiene mecanismos de remoción en específico y además tiene receptores centrales. O sea, tiene todos los requisitos para considerarse un neurotransmisor. Y este neurotransmisor también se comprobó que tiene una proyección hacia todo el sistema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos estos neurotransmisores, ahorita también vamos a ver acetilcolina y vamos a ver un dibujo realmente muy similar. Todos estos neurotransmisores en general tienen como las mismas proyecciones. Tienen como unos núcleos en general donde se produce el neurotransmisor y tenemos unas neuronas que sobre todo se van hacia ascendente y se van a la corteza. Pero también tenemos unas proyecciones descendentes, curiosamente. Y ahí de nuevo la pregunta, ¿cómo por qué hay proyecciones descendentes de histamina? O sea, ¿cuál será el objetivo de eso? Aún nos falta ahí, ¿ok? Lo cual también es interesante. Listo. La serotonina, ya la van a ver bastante en medicina del comportamiento, porque pues es muy importante, sobre todo para enfermedades como la depresión, debate largo, pero sí para distintas condiciones psiquiátricas. Y acá lo que ven es que la serotonina se produce en un montón de núcleos. Si ustedes ven, tenemos un B5, un B9. El más importante para el examen es el núcleo rápido. Pero lo mismo. El dibujo es bastante similar, como que todos estos grupos de neurotransmisores se superponen hacia la corteza. Y lo mismo, cuando se afectan los núcleos de estos neurotransmisores o se afecta la sustancia reticular ascendente, las personas dejan de estar conscientes. ¿Listo? En particular, la serotonina va a tener un montón de funciones. Digamos que no solamente es, digamos, la parte de la regulación del sistema límbico, ¿sí? Sentirse felices, sino que tiene hasta una regulación vascular, y de hecho esa regulación vascular la utilizamos en la migraña. ¿Con qué medicamentos? Alguien dijo por ahí. ¿Vale? Los triptanos, exactamente, epa. Entonces, la serotonina tiene muchísimas funciones. Entonces, cada vez este cuento se va complejizando, pero a la vez no entendemos nada, como que le falta, pero a la vez se le añade. ¿Y con qué se le añade? Los mismos neurotransmisores tienen un montón de efectos. Y ahí lo importante son las vías, ¿cierto? Yo les hablaba muchísimo, siempre les hablaba bastante en la esquizofrenia de las vías dopaminérgicas. También porque lo hemos visto en Parkinson. Tenemos un mismo neurotransmisor, la dopamina, pero tiene muchísimos efectos. En la vía de la sustancia negra tiene un efecto de movimiento, pero en la vía mesocortical tiene una función sobre todo de aprendizaje, de memoria, bueno. Pero en la mesolímbica tiene una regulación de las emociones, pero en la tuberocondylar con la secreción, por ejemplo, de leche. Es bastante como general. Entonces lo que vemos es que nuestro sistema es bastante eficiente utilizando las mismas sustancias, pero en diferentes carreteras, es decir, si yo quiero ir de acá a la cafetería, esa podría ser una vía, pero si yo quiero ir de acá a la salida, es otra vía. Al final puedo utilizar el mismo mecanismo para llegar, el mismo carro, el mismo vehículo. No te das. El mismo vehículo, pero a distintas vías y con distintos efectos. Si yo voy a la cafetería, voy a comer, ¿cierto? Pero si yo voy a la salida, me voy, ¿cierto? Puede ser el mismo vehículo, pero totalmente distintos efectos. Y acá lo vemos en nuestro sistema y sobre todo con la serotonina. ¿Listo? Y lo que les digo que me parece aún muy interesante es que igual hayan proyecciones hacia abajo, ¿cierto? O sea, que se vayan por la médula espinal. ¿Hacia dónde se van? ¿Listo? La acetilcolina, entonces, realmente va a tener bastantes núcleos, la acetilcolina, pero sobre todo va a tener una predominancia en el mesencéfalo. Y esto es muy interesante porque está todo el tronco encefálico, pero como que sobre todo entre el surco mesencefálico
o sea, inicia el sistema reticular ascendente. ¿Listo? Como que por ahí inicia. Y empieza a subir, en general. La acetilcolina acá, de hecho, es bastante particular en el cerebro de las ratas, porque no se identifican tantas proyecciones hacia abajo, pero sí hacia, y que de hecho más hacia ascendente están también núcleos productores de la acetilcolina. Entonces la acetilcolina es otro ejemplo en que el sistema reutiliza el mismo vehículo para distintas funciones. Controla, por ejemplo, y gobierna todo el sistema pues, autonómico, sobre todo pues, parasimpático, pero también la contracción muscular. Y ahí vemos cómo se integran con otros neurotransmisores. La dopamina está regulando por allá en la vía extrapiramidal, ¿cierto? Pero la acetilcolina sí es la que finalmente ejerce sobre el músculo. Entonces vemos como este fenómeno en que utilizamos los mismos neurotransmisores, pero lo mismo, distintas vías, y tenemos un efecto, ¿ok? Pero, en general, la prueba reina de que también tiene que ver con la conciencia es que tiene esta proyección por toda nuestra corteza, y lo mismo, cuando se afectan estos núcleos hay alteraciones de la conciencia. Entonces, de hecho, es una de las formas en las cuales se pueden jugar bastante actualmente con los medicamentos. Realmente los medicamentos actuales juegan sobre todo con los receptores GABA, por ejemplo, ¿sí? El propofol, que es un anestésico. Pero lo que les hablaba, por ejemplo, de los antihistamínicos, que pueden como que hacer que las personas se duerman, ¿cierto? Entonces tenemos muchas formas de jugar con el sistema, y lo que quiero que se lleven sobre todo esta parte es que no es un sistema único de neurotransmisores, sino que son varios neurotransmisores. ¿Listo? Finalmente, con la dopamina. Entonces, la dopamina va a tener, de hecho, al menos en el cerebro de la rata, una distribución un poco más uniforme. Acá lo que están viendo es el estriado, de hecho, tiene sentido, tiene como una predominancia muy importante como hacia los núcleos que tienen que ver con el control extrapiramidal del movimiento, pero igual tiene unas proyecciones específicas a la corteza, aunque no es tan grande a diferencia de las otras, que se iba por toda la corteza. Entonces, de hecho, es una de las que no, o sea, tiene como un menor rol, y tiene otros, que de hecho los hemos ido discutiendo a lo largo de todo este tiempo, pero también, al igual que la acetilcolina, como que en este sistema reticular ascendente también empieza en el mesencéfalo. Entonces tenemos ahí unas estructuras anatómicas claves. Si bien era el tronco encefálico, ahora podemos ser un poco más descriptivos y decir, ok, ¿dónde se genera todo esto? Y específicamente como que inicia en el mesencéfalo. El tálamo, por supuesto, está ahí regulando y recibiendo toda esta señal que viene de allá abajo, pero como que empieza por ahí en el mesencéfalo. ¿Listo? Y eso nos lleva al mismo dibujo del principio, y es la integración de todos los sistemas al tiempo. Entonces, como ven, realmente nos faltan muchas cosas, pero todo se resume en que tenemos varios neurotransmisores, proyectan a la corteza y nos permiten estar despiertos. Y la parte de estar conectados con el ambiente, ¿cierto? Entender lo que está sucediendo, no solamente va a tener un rol de estos neurotransmisores, sino también de áreas específicas en el cerebro, ¿cierto? Sobre todo en específico el lóbulo frontal, pero también vemos estas conexiones entre el lóbulo frontal y temporal. Lo veíamos, por ejemplo, en la parte del lenguaje, ¿no? El fascículo arqueado, pero arqueado. ¿Listo? Entonces vemos ahí cómo se unen ambas cosas. Y ya, por ahora. Listo. Entonces, una de las últimas cosas que les quería discutir es que se han visto también los patrones tanto histológicos como de cómo son las descargas, valga la redundancia, de estas neuronas. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, sobre todo la neurona piramidal, se han visualizado en el electroencefalograma una forma de descarga bastante interesante. Si ustedes la ven, se parece de hecho muchísimo a las electromiografías, ¿cierto? Este patrón de descarga es muy típico, digamos, sobre todo las neuronas que se encargan como de la conciencia, pero en general las neuronas piramidales son las que están en toda la corteza. Entonces, de nuevo, como que ahí nos faltan cosas, ¿listo? Y la norepinefrina, evidentemente, tiene un rol bastante fundamental en todo lo que es la conciencia. De hecho, se han logrado hacer estudios en el cual, sobre todo la norepinefrina, además de solamente mantenerlos despiertos, también logra modular la atención. Es algo que ustedes van a ver en psiquiatría, de cómo con ciertos medicamentos van a modular la atención de los pacientes, sobre todo en el trastorno de déficit de atención, hiperactividad, o en general también cuando necesitan utilizar antidepresivos que también tengan un efecto en las vías de la norepinefrina. Entonces, el mismo neurotransmisor, acá rompemos un poco la regla de la misma vía, de distintas vías, y acá lo que vemos es que el mismo neurotransmisor, mismas vías y distintos efectos.
De ahí de que se hable que esto es un poco difuso, pero si vemos realmente no es cierto, porque sí estamos siguiendo una vía. Cuáles están por estudiarse, pero sabemos dónde inician, sabemos dónde terminan y sabemos dónde actúan. Eso sí ya lo sabemos, ¿ok? Lo último es que asociado a este, digamos, sistema, se hablan de varias cosas. Y es una unión sobre todo con la regulación del sistema nervioso autónomo. Realmente esto es más soplarles acá una posible pregunta, ¿no es cierto, doctor? Como, sí, como ruptura de arteria meningiana. ¿Pasa qué cosa? Entonces, acá nos vamos un poco más como allá. Lo que pasa es que sobre todo en este capítulo, que le gustó mucho al doctor Nava, mencionan estas condiciones, sobre todo el síndrome del infarto súbito del infarto. Es cuando ¡pum! Se muere. ¿Y tal? Se muere. ¿Y ya? ¿Y qué pasa ahí? Entonces, así como pueden haber alteraciones del desarrollo de cualquier sistema, ¿no? Lo hemos visto mucho, por ejemplo, en la parte cognitiva, que después tengan, no sé, alteraciones cognitivas, o que en el futuro se lleguen, no sé, a tener, por ejemplo, cuadros de depresión, por cómo quedó formado el sistema embriológicamente, cuál fue esa regulación. Digamos que en nuestra sustancia reticular ascendente tenemos algo muy similar. Cuando hay, al parecer, alteraciones de este sistema en cómo se conformaban estas neuronas en específico de este sistema, o probablemente también de los núcleos, también tenemos unas afecciones clínicas, por decirlo así. Y de hecho tenemos unas condiciones muy específicas. En este síndrome del infarto súbito del infante, lo que vemos son varias cosas. Lo más importante, de hecho, que le resaltaría es este círculo que nos dice que en el periodo de desarrollo hubiera un problema. Listo. Después nos habla sobre todo de un estresor exógeno, que por ejemplo puede ser el CO2, una disminución de CO2. Y ya han visto que el CO2 de hecho tiene una regulación importante en el tálamo con las crisis de ausencia, porque cuando uno quiere generar una crisis de ausencia, uno puede pedirle a los pacientes que soplen, ¿cierto? Y tenía como una alteración por allá talámica, porque al parecer es muy sensible el tálamo al equilibrio ácido-base. Eso es un estresor y tiene una correlación muy importante porque hablábamos que el tálamo era el que recibía todos estos inputs, ¿cierto? De la sustancia reticular ascendente y después él proyectaba a toda la corteza. ¿Ok? Entonces, acá lo que vemos en general es como que hay una falla de este sistema y que cuando hay estresores no sabemos qué pasa, pero ¡pum!, se muere el infante. Y lo que han visto es que hay una relación muy importante en esta sustancia reticular ascendente y que hay un problema ahí, sobre todo en que tal vez no esté como muy madurada, pero más bien sobre todo bien formada. Pero realmente no sabemos lo que está pasando y esto es muy limitado a estudiar porque pues, ¿cómo se podrían estudiar estos pacientes, cierto? Si por ejemplo ya están muertos. Se puede hacer histológicamente o patológicamente, pero no hay muchas conclusiones. Pero todo esto es para decirles que si bien aún nos falta mucho por investigar y como que esto es muy abstracto, sí tiene una aplicación clínica. Ya sabemos que si afectamos, de nuevo, entonces estoy repitiendo por ahí, el tronco encefálico, tenemos esta clínica bastante importante. Pero también hay unos síndromes asociados a esta sustancia reticular ascendente. ¿Listo? Ahora, muy solicitado, la fisiología del... Entonces, esto es como otro punto aparte, que siempre lo ponemos en esta tutoría para que se vean muy bien preparados para su examen. Pero bueno, hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Quedan más dudas? La verdad. Pero, sí, claro. ¿Tú crees que en el EBS, por ejemplo, nos ponen imágenes como conductas así de sexual o sea, qué preguntas? Como las que les hice avistamiento. Sí. Eh, ¿La tienes acá? sí. Qué brusqueta. ¿Dónde está? Si quieres, vea mi unidad. Ah, no, Vea la tienes. presentaciones. Retroalimentación. Arriba. Y vas a ver el cosito. Acá. Entonces, listo. Si se acuerdan de esta pregunta de ayer, ¿no? Que era a propósito, porque por alguna razón, no sé por qué juntan estos dos temas. Yo creo que es porque es relativo a la pérdida de conciencia cuando uno está durmiendo. Relativo para acá. ¿Cierto? Entonces yo creo que por eso siempre los juntan. Realmente no sé por qué, deberían, pues, si bien tienen una relación, deberían explicarse por aparte. Pero yo les había hecho esta pregunta. ¿Cuál es la principal característica del sueño REM?
¿cuál es el sistema que podría haberse afectado con el uso de antihistamínicos centrales? Esta es una forma de preguntar que es bastante inconexa, pero lo suelen hacer y por eso lo hicimos. Ayer, de una manera creo que afortunada, logramos definir que en el sueño REM la principal característica es que hay un movimiento rápido de ojos. Bien. Y después nos decía cuál es el sistema que podría haberse afectado con el uso de antihistamínicos centrales. Entonces ahí, ¿qué sistema podría haberse afectado? Entonces sabíamos que había un sistema que tenía varios neurotransmisores, como la acetilcolina, la serotonina, la norepinefrina, dopamina, adrenalina, etc. Entonces, ¿qué sistema podría haberse afectado? O sea, el sistema grande. Sí, el sistema grande. El sistema modulado difusor. Sí, el sistema grande, el sistema modulado difusor. Entonces, sí, en general, solo que acá, pues, todas las respuestas hablan sobre todo el sistema reticular ascendente, pero sí, esa es la aproximación y esta es una forma de preguntarlo que, pues, no estoy muy de acuerdo porque, de hecho, son dos temas distintos. La forma en que lo hacen es bastante inconexa y puede confundirlos bastante. Por eso les puse esta pregunta a propósito. Y sí, la respuesta correcta, pues ayer lo hablamos y ya lo vamos a hablar. Uno es movimiento rápido de los y ondas beta en el electroencefalograma. Es mi integral. Recuerden que las ondas beta son predominantes en el sueño REM. Ya lo vamos a hablar. Y el sistema reticular ascendente. Y yo después, para hacer la explicación, No te dejas. dale, pues les hablaba de este sistema, solo que claro, aún no lo habíamos visto y quería que primero tuviéramos una tutoría. Pero realmente la forma correcta de explicar todo esto habría sido sí, colocar la diapositiva en la cual estaba la integración de todos los sistemas, ¿cierto? Entonces, este es el sistema que podría afectarse. ¿Listo? Sí. Dos preguntas. La segunda. En la atrofia mesencéfalo, este sistema articular se podría haber afectado Sí. y por qué. ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿En qué condición podría haberse afectado? Pues es que yo me acuerdo que en la resonancia sí aparece el signo de equilibrio. En la PSP, parálisis supranuclear progresiva. Entonces, ahí se podría haber afectado ese sistema. Pero, o sea, ¿qué presentaría el paciente? En PSP. ¿Cómo me dice? O sea, No, pero No, la pregunta sí. está muy bien. Está muy bien. A ver, lo que realmente sucede en la parálisis supranuclear progresiva es que se afecta sobre todo el mesencéfalo, pero se afecta la parte de cuál nervio, de cuál par craneal, porque se llama supranuclear progresiva. O sea, como tienes que. O sea, lo que pasa es que. El mesencéfalo es grande. Sí. O sea, Total, dale. a ver, ¿se acuerdan que el tallo uno lo divide funcionalmente en partes, cierto? O sea, como que uno tiene una división como que parece un sándwich. Como adelante, mitad, atrás. Techo, segmentos, rectum. O sea, si bien parte, o sea, como estos núcleos y estos caminos, por decirlo así, son difusos. El hecho que sean difusos hace que si yo tengo una afectación periférica del mesencéfalo, no se dañe del todo. Entonces no voy a tener alteraciones del estado de conciencia. Voy a dañar las estructuras que estrictamente estén hacia la periferia. Entonces lo que decía Omar. La PSP o la parálisis supranuclear progresiva va a dañar principalmente ¿qué par craneal? ¿Qué pares craneales? Bien, entonces va a dañar pares craneales asociados, o sea, por eso decíamos que, pues por eso es parálisis supranuclear progresiva. Porque daña pares que están asociados con las cosas de la visión. Puede ser, y puede ser que no se haya investigado, que tenga que ver con estas vías y aún no lo sepamos. O sea, como que sería una pregunta abierta que, con lo que tenemos hasta ahora, podemos responder, como son difusos las vías, no se afecta a nivel de conciencia específicamente. Pero puede ser que algunas de las características que tengan estas personas sí se puedan dar asociadas a. ¿Se acuerdan las fases particulares que ellos tenían? Puede ser que alguna de la razón de la fase que ellos tenían, como esa poker face muy marcado del surco, sea porque yo tengo algún tipo de daño en el sistema colinérgico, por ejemplo, que tiene que ver como con la contracción. Pero pues no sabemos aún. Por eso necesitamos gente que estudie trastornos del movimiento para que resolvamos esas preguntas. Sí, sin embargo, pues en estos pacientes tenían una alteración cognitiva, ¿no? Eso es una forma también de desconexión del medio. Una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la función, o sea, la serotonina, con la dice, pero también la histamina? ¿Cuál es la diferencia De la una y de la otra. con la vigilia En la sustancia reticular ascendente intervenida. Lo hacen juntas. Lo hacen, exacto, solo que unas predominan más que otras.
por ejemplo, la serotonina es de las más fuertes, por eso la descripción de que la serotonina tenga que ver sobre todo con la vigilia, porque era la que más proyecciones tenía, ¿cierto? Puedes poner, creo que la imagen que se veía que era la que más proyecciones tenía. Pero en general todo, porque lo que te decía, tú te puedes tomar un antihistamínico, que de hecho ahí vimos que las vías pues, no serán las más fuertes, pero sí te puedes como... Entonces es como un efecto de todos en conjunto. ¿Listo? Tú tenías otra duda. Es que no entendí lo del síndrome del infarto súbito del infarto. ¿Qué pasaba con eso? Nadie entiende. Por eso, Este tema es muy difícil. sí, de hecho, ¿cómo se llama en pediatría estas cosas? Se llama BRU, Brue. BRUE, que es brief, o sea, como, sí, busquemos BRUE. Espera. De hecho, el título de la condición, sí, ponlo. BRUE. Pero el Brue, bueno. Tiene cosas. Tengo conflictos. Hay conflictos. Uno sí habla del síndrome del infarto súbito del infante, pero sobre todo habla de esto, que es evento breve, resuelto, inexplicable. Eso es claro para alguien. Porque, o sea, lo que pasa con un Brue, eso como que no entra en este tema, pero como para hacer la pequeña acotación y que tengan presente. Un Brue textualmente es un evento que pasa en un periodo muy corto de tiempo y que después no vuelve a suceder. Un Brue normalmente aplica este tipo de cosas, que es que la respiración cesa y la persona entra en una alteración del estado de conciencia y, en teoría, si uno despierta a tiempo el infante, el bebé vive, ¿sí? O sea, es como si estuviera muy profundo textualmente. Pero un Brue, estos eventos inexplicables evento resuelto inexplicable puede ser, por ejemplo, una crisis convulsiva que no es una crisis convulsiva. Al niño le dio 10 segundos, un movimiento rarísimo, lo llevan al pediatra, le hacen todas las pruebas, descartan todo, no lo vuelve a pasar nunca más. Fue como un evento aislado, particular, un outlier, por allá. Sí, lo que pasa es que en teoría, lo que más le temen los pediatras es que sea el síndrome de infarto súbito del infante, en el cual hay una alteración entre el sistema nervioso autonómico que puede causar que se muera de la nada. Entonces, lo que muestra esta imagen es que tenemos un vasito, ¿cierto? Y acá tenemos neuronas, sobre todo serotoninérgicas. Y ya sabemos que estas neuronas serotoninérgicas tienen una función muy importante, según esta gráfica, en la conciencia. Entonces, de ahí lo que hablábamos, de que estas neuronas serotoninérgicas o colinérgicas tenían distintas funciones. Entonces, acá lo que vemos en general es que hay unas neuronas que son muy sensibles al dióxido de carbono. Bien, estas neuronas hacia dónde proyectan. Entonces, estas neuronas proyectan hacia el tronco encefálico, hacia el centro de control respiratorio, y también al nervio frénico. El nervio frénico, recuerden, es el que controla el cerebro. Entonces, lo que sucede con estas neuronas es que se ha visto que cuando hay alteraciones del dióxido de carbono, por alguna razón hacen que todo este sistema falle. Por el CO2, exacto. Entonces, lo van a ver en pediatría, en el BRU, esto es lo que más uno le teme. Y es el típico paciente que llega con la mamá y dice, dejo de respirar. Y ahora respira. Y uno lo que más teme es que vaya a hacer esta vaina, porque va a ser súbito. Entonces, igual eso qué relación tiene, porque lo ponen en sustancia reticular ascendente, porque hay sobre todo una actividad serotoninérgica, y al parecer también una actividad con este sistema reticular ascendente que se ve afectado. Si bien sobre todo hay una disfunción autonómica, también hay disfunción en general de la conciencia, como que se desconecta. Y por eso lo ponen ahí, pero realmente ahí nos faltan muchas cosas, o sea, porque creo que logramos entender por qué se muere, pero ¿qué más? Aún falta. Eso que tiene que ver con lo que tú decías, por ejemplo, que no lo conectarías con el tema de que el tálamo era muy sensible al tema de la acidez en la sangre con Al CO2. CO2, exacto. CO2. Entonces, por ejemplo, en las crisis de ausencia, a ver, ojalá no me funden lo que voy a decir, pero cuando uno habla en las crisis de ausencia, ¿qué patrón electroencefalográfico es el rey? 3 hercios. Eso es bajo, ¿no les parece? Versus a cuando ustedes están despiertos, que sería un patrón beta. Ya 14 hercios. Están aprendiendo en este momento 15 hercios. Pero es un patrón bajo. Entonces, lo que yo decía, es curioso que el dióxido de carbono tenga
o genere una reacción en el tálamo que disminuya la actividad eléctrica del sistema nervioso, en específico el tálamo, y eso genera una crisis de ausencia. Ahí hay como una pista de algo que está sucediendo. ¿Cómo llegas hasta allá? Por un lado podría ser simplemente por la sangre, un cambio, ¿no? Por cambio del pH. Okay. Pero también estas neuronas serotoninérgicas como que tienen algo que ver. Y eso también se asocia al síndrome del infarto súbito del infante, solo que es sobre todo por la conexión que llega a tener estas neuronas con el centro respiratorio y los nervios freno. Igual pues recuerden que en las crisis de ausencia yo tengo o sea, ya las neuronas tienen una alteración particular, entonces ellas per se van a ser más sensibles a los cambios de acidez o alcalinidad que tenga la sangre, ¿sí? O sea, o sea, un cambio mínimo va a hacer que se totee. Yo hiperventilo y puede ser que en un punto me desmaye porque el cambio va a ser muy grande, pero alguien que tenga crisis de ausencia, o sea, como tenga una mutación genética, algo estructural que sea propenso a que tenga la crisis de ausencia, va a ser que dispare con cambios pequeños. Sí. Entonces, lo que nos hablan acá del mecanismo propuesto es que hay una disfunción serotoninérgica en las neuronas. O sea, como que las neuronas serotoninérgicas tienen algo. Y va a haber una secuencia de eventos que están ahí como raros. Por un lado, un tronco encefálico inmaduro. Una obstrucción de la vía aérea. Entonces, pues esto ya es muy pediátrico, pero por ejemplo, lo que sea. Ese es el factor que los haya estresado. Entonces tenemos un paciente con vías neuronales un poco inmaduras, un tronco encefálico inmaduro, vías, o sea, las neuronas serotoninérgicas ahí un poquito también inmaduras o alteradas, y hay un efecto estresor en el sistema que puede generar alteraciones del dióxido de carbono, por ejemplo, una obstrucción de la vía o que después, no sé, hiperventile. En general, un evento estresor, y eso aún tampoco está muy bien descrito. Pero todo esto llega finalmente a una falta de la arousal, ¿cierto? Y también, a paralelo, tiene una afección en todo este mecanismo respiratorio, que sí es como más fácil de comprender, ¿no? Se afecta el centro respiratorio y se afecta el nervio frénico y ¡pum!, deja de respirar. Y llegamos acá, que es una disfunción muy importante del hipocampo, pero ahí lo que nos están hablando ya es de hipoxia, porque pues en general ya no estamos respirando. Entonces ya esto lo que explica es porque es porque no hay oxígeno. Entonces si ven que es algo rebuscado, pero los sistemas confluyen. De ahí es lo que va la importancia de esto y por qué el doctor Naval les gusta de esto, que confluye estos sistemas. Complicado, lo sé. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Qué pasa? ¿Bien? ¿Mal? ¿Mal? O sea que cuando alguien tiene una reacción empieza, cuando alguien está en estado vegetativo, eso es lo que se va a afectar. Vamos a ver eso mañana, porque vegetativo es diferente a muerte cerebral. Entonces, eso vamos a ver mañana, todas las definiciones y toda la clínica de todo lo que tenga que ver. Exacto, o sea, vamos a extrapolar, o sea, como que neurofisiológicamente nos quedamos con muchos vacíos por lo que acaban de ver en esta tutoría. Pero clínicamente no. Es muy... Tiene una aplicabilidad real. Muerte cerebral no tiene más cuando tienes ausencia de respiración. O sea, lo que pasa es que eso depende de las definiciones, depende de los consensos. Técnicamente sí, pero hay unos hay unas particularidades que vamos a ver mañana. Porque hay unos siempre. casos particulares donde parece que no hay reflejos de tallo, pero la persona tiene movimientos y parece que responde a ciertos estímulos y la desconectan pareciendo que responde porque no cumple con los criterios. Entonces eso lo vamos a revisar mañana como muy a profundidad. Y ahí hay un paradigma, ¿no? Porque pues, los reflejos de tallo no es lo mismo a una ausencia de actividad cerebral. Por eso se habla ya de muerte encefálica. Sí, Es complejo. Tú puedes tener parálisis de todos los pares craneales de tallo, pero no quiere decir que estés muerto. Entonces ahí hay unos vacíos, tanto legales como de medicina, por decirlo así, como clínicos, que pues tenemos que revisar. Sí, pero igual clínicamente sí se ve mucho mejor. O sea, vemos las aplicaciones clínicas de esta vaina. Pero es importante que supieran de dónde viene la clínica mañana, porque si no, muy complicado también. Entonces, fisiología al mínimo. Entonces, como les dije, siempre unen estos dos temas, pero bueno, como que ahí cerramos nuestro capítulo de sistemas moduladores difusos y en específico sustancia reticular ascendente. Y ahora vamos a hablar de lo que es el dormir. Yo les había hecho esa pregunta, creo que el doctor Vélez también se las hace y es como, ¿para qué dormimos? Para recuperarnos, es como lo más típico. Y ayer teníamos este debate interesante
que en el sueño REM era la mayor actividad cerebral y era cuando nos estábamos recuperando. Por el sueño profundo. El REM. Pero pues puede ser. O sea, igual hay unas partes. Interesante, interesante. Reparador, tendrías que definir reparador. Entonces, pues vamos a hacer lo mismo que ayer, solo que, o sea, ahorita vamos a hablar un poquito más de cada una de estas fases. ¿Dónde está esta? Acá está. Estaba bien. No, el lásercito. Entonces, lo mismo. Sigan el láser. No, tranquilo. Yo. Todo bien. Entonces, cuando se hablan de las fases del sueño, tenemos en general 4. Tenemos unas fases N1, N2, N3, y esto lo que significa es que nos están moviendo los ojos. Y tenemos una fase REM en la cual sí se están moviendo los ojos. Ahora, lo importante de entender el sueño es que el sueño tiene ciclos. No es solo me dormí y me desperté y ya. ¿Listo? Tiene unos ciclos. Y también, con respecto a eso, tiene una actividad eléctrica específica en cada uno de estos ciclos. Entonces, sigamos el ejercicio. Uno está despierto y creen que ondas cerebrales podríamos tener en este momento, excepto él. Beta. 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 Beta, o como que uno le está cogiendo el sueño, podría ser alfa. Listo. Entonces, uno parte de ahí. Pero vamos a seguir sobre todo es la linecita. Y la linecita lo que va es disminuyendo. Entonces, en nuestro eje X lo que vemos es como las horas de sueño. Acá se hablan de 8 en general, porque se supone lo que uno debería dormir, aunque esto pues es muy debatible, bla bla. Pero acá nos ponen como estos ciclos, en general 8 horas, ¿listo? Y acá lo que vemos en el eje Y son las fases. Entonces, si ustedes ven, la linecita al final va bajando y va bajando. Y lo que significa es que se está llegando a un sueño profundo. Y significa también que la actividad electroencefalográfica está disminuyendo. Entonces ahí vemos la fase N1, vemos la fase N2, que de hecho son descritas como una fase del sueño ligera. Y va bajando. Esta es la primera parte del sueño. La primera parte del sueño es quedarnos dormidos, literalmente. Y esto es lo que está haciendo el sistema. Se va quedando dormido. Posteriormente tenemos la fase N3, que es el sueño profundo. Y también tiene unas fases divididas que sobre todo tienen una explicación fisiológica de qué es lo que está ocurriendo y por eso se dividen. Pero en general nuestro sistema se está apagando. Ahora, ¿qué es lo que pasa durante toda la noche? O sea, acá apenas fue como la primera hora, ¿cierto? O puede ser incluso una media hora. Pero ¿qué pasa con el resto de 7 horas? Lo que vemos con el resto de las 7 horas es que la actividad eléctrica de las neuronas y electroencefalográfica va a variar con la noche. Y lo que vemos es, de hecho, que vuelve a ascender, ¿cierto? Estamos en el sueño profundo y vuelve a ascender hasta llegar al periodo REM. En el periodo REM tenemos una actividad eléctrica muy similar cuando estamos despiertos, que es la actividad beta, curiosamente. Pero de hecho es sobre todo la fase en la cual realmente nos recuperamos y sentimos esa recuperación de haber dormido, ¿sí? Del cansancio. Sucede acá, ¿listo? ¿Qué sucede con el sistema? Que él vuelve a bajar, ¿ok? Vuelve como al sueño profundo y vuelve a ciclos de REM, es decir, vuelve a subir la actividad eléctrica hasta, por ejemplo, ondas beta y vuelve a bajar. Y así durante toda la noche, ¿sí? En general estos ciclos pueden variar hasta además, como cada media hora se ha identificado que pueden variar. Es decir, no es que solamente tengamos 4 REM, no, durante la noche podemos tener bastantes ciclos REM. Sí, ¿En qué momento era que aparecían las delta? las delta. Las delta sería entonces en el sueño profundo, que ya vamos a abrir un poquito más cada fase. Pero esta es la generalidad, ¿listo? Con respecto a lo que es el sueño. Entonces yo acá les hacía un resumen como de cada, digamos, los descriptores, como que les dejaba esta diapositiva para que lo estudiaran. Pero lo que estamos viendo acá, recuerden, tenemos distintos patrones de onda. Sí. Aquí los cerrados era alfa, no era beta. ¿Qué cosa? Ah, y cuando tú estás despierta. Es que aquí se vas a ver tus alfa y los cerrados de cara al revés. Es al revés. Sí, sí, sí. Sí, pero en conciencia normal. O sea, en este momento sí, todos deberían estar en beta porque tienen los ojos abiertos. Sí, sí, sí. Pero esto es en el sueño. Esto es en el sueño, pero voy a hacer unas salvedades importantes. Pero sí es verdad, no se vayan a confundir. O sea, en este momento todos están en beta. Listo. Entonces, ¿qué sucede acá en general? Estamos despiertos. ¿Listo?
Y entonces, es verdad, acá, dependiendo de si están los ojos abiertos o cerrados, se habla de que podríamos tener ondas alfa o beta. En este caso, sí, está al revés. Los ojos abiertos deberían estar beta y cerrados alfa. De ahí partimos. Recuerden que tenemos patrones de onda, ¿sí? Y esas morfologías de onda tienen unos nombres, pero lo que significan estos nombres realmente son cuántos ciclos se hacen por segundo, ¿sí? Cuando lo más importante, o sea, más que hablar de la amplitud, porque es como qué tanto puede llegar a ser la onda, es sobre todo que cada cuánto se repite en un segundo, al menos para esta aplicación en neurología, ¿sí? Cada cuánto se repite, porque eso nos va a diferenciar una onda delta y una onda beta, por ejemplo. Listo. Entonces, acá tenemos las fases del sueño no REM. Anteriormente eran hasta 4 fases, pero ya estamos hablando en general de 3, porque realmente la cuarta fase era como una parte del 3. ¿Listo? Entonces tenemos una fase N1, N2, y si recuerdan este gráfico, van a ser las del sueño ligero, es decir, cuando se podría despertar fácilmente una persona. Muy bien. Acá lo que vemos sobre todo es una actividad electroencefalográfica de ondas teta, y lo cual tiene sentido porque las que le siguen a las ondas teta son las alfa, ¿cierto? Entonces uno está súper despierto, beta, cierra los ojos y va con las ondas alfa, ¿listo? Y finalmente va llegando a las ondas teta, que van de 4 a 7 ciclos por segundo, ¿listo? Lo que pasa es que se divide entre N1 y N2 porque hay unas características importantes ahí. En la primera fase, N1, que es la cual está iniciando, es sobre todo realmente cuando se puede despertar a la persona. Pero a medida que esta actividad electroencefalográfica va bajando, vamos a tener otros fenómenos. Uno de los electroencefalográficos más importantes son los usos de sueño. Y son pequeñas descargas, de hecho son muy parecidas a las beta, que van a subir hasta 12 o 14 hercios. Entonces, como que uno en el electroencefalograma durante el sueño van a ver estos usos musculares. Es decir, va a haber una predominancia de ondas de teta de 4 a 7 hercios, pero va a haber de vez en cuando estos usos de sueño. También se describen los complejos K, que son complejos de una alta amplitud, ¿sí? Sobre todo eso, una alta amplitud. Tiene otros descriptores, pero lo más importante es de una alta amplitud. Pero es por eso que uno no habla de solamente una fase N1, sino porque realmente hay una diferencia entre N1 y N2. ¿Listo? Pero seguimos en esta misma actividad teta en general entre 4 a 7 hercios. Y acá lo más importante es que la fase N2 es la que dura, o sea, es la que más dura, de un 45 al 55% de tiempo. Ustedes veían, si bien los ciclos del sueño REM y no REM, que van fluctuando, pero realmente predomina casi siempre este sueño ligero. Y si ustedes vuelven acá, tiene sentido, como que uno llega a la fase del sueño profundo al principio, pero después se va a mantener sobre todo en la fase 2 del sueño, en específico N2, ¿cierto? Se va a mantener acá en general. A veces baja un poquito, pero se mantiene sobre todo acá electroencefalográficamente. ¿Listo? En cambio, ya en la fase N3 sí van a haber una predominancia de ondas delta, es decir, las más deltas, que son de 0 a 4 ciclos por segundo. Bien, acá es el sueño más profundo, y tiene sentido que sea el más profundo porque tiene la menor actividad eléctrica, las neuronas. Eso es distinto a que sea el sueño reparador. Si realmente fuéramos juiciosos con lo que es un sueño reparador, es que se viese así. No solamente que hubieran REM, sino que tuviéramos unas fases como simétricas de cada uno. Es decir, que al principio nos fuéramos a N1, a N2, N3 y después tuviéramos ciclos REM y no REM, REM y no REM. Realmente así sería un sueño reparador, porque ustedes pueden soñar y de hecho ahí están en REM y no por eso necesariamente se van a levantar pues como con la sensación de descansados, ¿cierto? Sino es que realmente este ciclo se cumpla. Eso también nos explica por qué utilizar medicamentos para dormir no necesariamente generen que las personas se sientan descansadas, porque si lo que queremos es que la persona se duerma y utilizamos medicamentos para eso, pues lo vamos a dejar en un E3. Muy bien, lo logramos dormir. Pero es que el ciclo del sueño, por ejemplo, tiene que volver a subir en actividad electroencefalográfica. Y si no lo estamos permitiendo, por eso la persona se puede levantar aún más cansada, porque no tuvo todas sus fases del sueño y no realmente logró descansar. Por eso el uso de medicamentos para el sueño toca como saberlo realmente usar. ¿Listo? No tenía una duda. O sea, ¿quién está bastante? Es que no tenía una duda. Meterse pasta. ¿Qué puede afectar el sueño REM? O sea, digamos, ¿qué puede hacer que yo no tenga sueño REM?
Que no tengas la progresión hacia atrás. Sí, o sea que no tengas un continuo ciclo. Pero, por ejemplo, sería que en una fase REM, que es cuando estás más despierta, ¿cierto? Porque tienes una actividad beta, tengas una pesadilla. Y justo en esa pesadilla te despiertes. Y ahí se asocia con otros fenómenos que no son únicamente neurológicos, sino también psicológicos y psiquiátricos. Si tienes un trauma y justo cuando tu sistema está en su actividad más fuerte, logra despertarte esa pesadilla, pues se te interrumpe tu ciclo del sueño. O sea, Entonces, ahí depende. Porque una cosa es que se afecten los ciclos del sueño o que hay un fenómeno que cada vez va cogiendo más fuerza. No es un fenómeno, de hecho, pues, es una enfermedad, que es el síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño. Resulta que uno, mientras está durmiendo, igual tiene que tomar oxígeno. Lo que es una apnea y una hipopnea es que hay una ausencia, digamos, de la respiración. ¿Sí? La apnea es total, la hipopnea es parcial. Esto es un síndrome cada vez más importante, sobre todo se asocia con pacientes, por ejemplo, que tengan sobrepeso o obesidad porque no pueden respirar muy bien. Pero también, cuando ustedes ven la clasificación de las apneas o las hipopneas, hay de dos tipos, y son centrales y periféricas. ¿Centrales o periféricas? Sí. Las de mayor predominancia son las periféricas, por ejemplo, en estos pacientes, por ejemplo, muy obesos. Pero las de origen central es que el sistema está fallando en que respires cuando duermes. Entonces, esa es otra causa muy importante en el sueño, que la tienen que tener en cuenta. Mucho cuidado con los pacientes que roncan muchísimo, que probablemente estén teniendo esa obstrucción de la vía aérea, ¿cierto? O los que tengan también un broncoespasmo y se despiertan a mitad de la noche. ¿Tiene más sentido? Es que no sé qué tan cierto es esto. Ya he escuchado pacientes que les pasa eso, que ellos se acuestan a dormir y cuando se despiertan es como si hubieran dormido toda la noche. Bueno, ahí difícil, porque la fisiopatología de la fibromialgia es completamente distinta, de hecho no se sabe un carajo. sí. No se sabe un carajo. Pero lo común es lo que les estoy en general diciendo. Como que haya unas causas que no te permitan conciliar el sueño. De hecho, el insomnio se divide en dos, de conciliación y de mantenimiento. Conciliación es que te puedas quedar dormido e inicias tus fases, y de conciliación es que lo mantengas. Ahora, el por qué se puede afectar eso de mantenimiento, o sea, las causas que pueden generar que se afecten estos ciclos, sobre todo, pues hay una asociación psiquiátrica, pero hay otras también, como les digo, el síndrome de apnea y hipopnea del sueño, son las más comunes que afectan el sueño. Pero, por ejemplo, tomar café antes de dormir. Hay gente que por alguna razón la priva, pero en general no. En general hay personas que se mantienen despiertas, ¿cierto? Y ahí les afecta esa parte de la conciliación. Y ahí no tuvo nada que ver aparentemente lo psiquiátrico, sino que fue de hecho el uso externo de una sustancia que nos está permitiendo dormir. Entonces hay que individualizar las cosas. Dime. La apnea tiene que ver con la pérdida de la memoria. Con la consolidación de la memoria. Sí, o sea, si una persona tiene apnea puede tener como posibilidades de despertarse para perder la memoria. Pero, sí, pero son reversibles. Porque la memoria se consolida sobre todo en qué parte del sueño, también, la fase REM, de hecho. Entonces, lo mismo, cuando se afectan estos ciclos, puede verse alterado. Lo que pasa es que, a diferencia que en la enfermedad de Alzheimer, que sobre todo el lóbulo pues, temporal está afectado, ¿cierto? Y el hipocampo está afectado por la memoria y ya no es reversible, pues ahí falla. Pero en este caso sí es reversible, porque si el paciente se somete a un tratamiento, estos pacientes no siempre terminan, pero pueden terminar en BiPAPs, y son sistemas de presión positiva de oxígeno, para que durante toda la noche puedan mantenerse con un adecuado flujo de oxígeno. Estos pacientes mejoran, ¿cierto? Entonces, van a ver que los pacientes con síndrome de apnea y hipopnea del sueño son pacientes supremamente enfermosos, que les cuesta muchísimo dormir, y en general pueden dormir toda la noche y despertarse muy cansados. Pero ahí la fisiopatología es que sus neuronas no están recibiendo el adecuado aporte de oxígeno. Entonces, se unen cosas, pero tienen como orígenes distintos. ¿Listo? Muy bien. ¿Listo? Entonces creo que estamos hablando ya de la fase más profunda. Entonces lo interesante de esto es que la fase más profunda realmente se logra hasta el principio del sueño y después íbamos intercalando. Y de ahí de hablar de la fase REM. Entonces en la fase REM ahí también se dan bastantes alteraciones, sobre todo en esta fase, porque tiene una actividad bastante alta eléctrica de las neuronas. Es como si uno estuviera realmente despierto, ¿cierto?
Entonces ahí creo que el doctor Palacios les daba esta clase de los trastornos del sueño, del síndrome de piernas inquietas y todo eso, como que ahí pasa, porque lo que sucede acá es que si hay actividad electromiográfica, sobre todo de los ojos, pero en general el sistema logra generar una atonía generalizada para que ustedes no salgan corriendo a mitad de una pesadilla, por ejemplo, porque en teoría tienen todo el sistema activado, pero cuando esos sistemas fallan, entonces podemos ver también unos cuadros clínicos específicos. Entonces, acá se va repartiendo como estadísticamente como las fases del sueño. La más común era esta N2 y lo veíamos, pero también vemos que acá la REM dura alrededor, tienen sí, como hasta un 25% de todo el sueño, pero estos son como intervalos, puede ser del 18 hasta el 25%, ¿listo? Y vemos en general es una actividad eléctrica bastante importante. Ahí aumenta, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, hay miosis, ¿cierto? ¿Y qué más me faltaba ahí con respecto importante a eso? Ya, eso me quedé tan loco. Sí, sí. Pero bueno, y sí, es la fase de consolidación de la memoria, que por eso les dicen que duerman bien antes de un examen, porque pues se pasan toda la noche estudiando, duermen 2 horas, llegan y no se duermen absolutamente nada. Es que estaban preguntando atrás de ley. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría con las personas que no hacen nada? Entonces, Me toca, me toca. dale, la sonámbula. La sonámbula. Soy sonámbula. Es que yo soy sonámbula. Lo que pasa es que, bueno, a ver, esto es lo ideal, ¿no? Que todos tengamos unos ciclos del sueño particulares, que sea, digamos, como rítmico, circadiano. Pero hay personas que por múltiples condiciones, hay algunas cosas que se han visto que están asociadas a cosas epigenéticas, como por crianza, hay cosas genéticas, por ambiente, donde la gente desarrolla unas cosas que se llaman parasomnias. Son trastornos dentro del sueño. Dentro de esos trastornos, como Omar lo mencionó, hay varios. Entonces, por ejemplo, bueno, este no está muy asociado, pero el síndrome de piernas inquietas, tal vez conozcan a una persona que cuando se va a dormir siente como mucho calor en las piernas, como ganas de moverla, como que eso no lo puede dejar dormir. Eso, bajo un tecnicismo, se considera una parasomnia. El sonambulismo es real, existe. También se considera una parasomnia y está muy poco estudiado porque, pues, digamos, como que la persona igual se ha visto. Incluso una persona sonámbula puede tener una arquitectura del sueño muy bien construida, ¿sí? O sea, es muy circadiano el ciclo. Entonces, pues, que se ha hipotetizado sobre eso es que generalmente las parasomnias, digamos, hablamos de sonambulismo, que es una de las más comunes, pero hay muchas más. Por ejemplo, las pesadillas, o sea, como pesadillas recurrentes y estas cosas también se consideran parasomnias. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de sonambulismo, ¿qué es lo que sucede? Pareciera que la persona está perdiendo ese periodo atónico en la fase REM. Entonces, no es que, o sea, puede ser que esté actuando el sueño en parte, pero es como si una parte de su cerebro estuviera como en automático. Y ese automático hace que la persona genere acciones, ¿sí? Entonces, esas acciones pueden ser muy particulares. La gente puede bailar, la gente puede multiplicar dormido, la gente puede ir a lavar cosas, la gente puede caminar, irse a acostar a otra parte. Pero sí se ha visto que en la mayoría de las parasomnias está relacionado en que la persona tiene altos niveles de estrés durante su vida diaria. Generalmente una persona sonámbula, y si conocen a una, se van a dar cuenta que cuando están muy estresados cerca de un examen, cerca de una promoción en el trabajo, cerca de un evento, digamos, emocionalmente difícil, una muerte de una persona, tienden picos de parasomnia más comunes. Y específicamente en el sonambulismo tiende a ser mucho más común en niños. Y aproximadamente a los 14, 15 años empieza a pasar y la gente deja de ser sonámbula. Hay personas que mantienen el sonambulismo toda su vida y van a tener 50 y 60 años y se van a seguir levantando, dormidas, van a hablarte, van a parecer despiertas o pues te van a decir incoherencias, pero se ven como realmente muy despiertas. Entonces, conclusión rápida, no sabemos muy bien qué pasa. Hay unas teorías que dicen que puede pasar esto, no está totalmente comprobado, pero sí se ha visto que tiene, un efecto psicógeno, o sea, psiquiátricamente hay algo que está pasando ahí, que se asocia con el estrés y hace que esos episodios de parasomnias, que generalmente no modifican la arquitectura del sueño, se pongan presentes en esos periodos de tiempo. Muy bien. Eso es.
Entonces, pues acá de hecho les ponía la pregunta de que nos había faltado. Respondimos acá. Y también respondimos la de la sustancia articular ascendente. Así que, pues ya, son libres. Sean libres. ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¿Ya? Adiós. puede ser somnolencia. O sea, no sé, si te, no sé, te levantas, como que te puedes despertar, o sea, puede ser como una somnolencia, o sea, Somnolencia, no, o sea, como que te despiertas. sonambulismo. Sí, sí. Ah, ok. O digamos, bajas las escaleras y no te das cuenta que Ok, o sea, voy a darlo como experiencia. Yo soy sonámbula desde que nací. Yo tuve un accidente estando dormida, sonámbula. Me paré de mi cama, fui al baño. O sea, pues eso es lo que en mi mente intenta como recrear. En teoría pasó eso. Y después, como 2 horas después, un tiempo después, yo me levanté y estaba llena de sangre. Yo me tiré o sea, como que me tiré a mi cama, o sea, como salté pensando que estaba en mi cama.